Muy buenas tardes, amigos del Crítico Político. Les saluda a su amigo Rodrigo Alcubilla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @cr-político, en la página de Facebook, Twitter y en el canal de YouTube como Crítico Político. Y bueno, pues por ahí lo esperamos. Está durísimo el tema sobre la visita del presidente López Obrador a Washington, Estados Unidos, con motivo de la formalización de el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio, digamos, 2.0, y las declaraciones no se han hecho esperar. Pero me llamó mucho la atención la columna de Fray Bartolomé para No Variar en el periódico Reforma, donde escribe siempre 3 fragmentos. En el segundo lo dedica precisamente a este tema. Dice la columna: lame duck es como llaman en Estados Unidos al presidente después de que su sucesor ha sido electo. Sin embargo, para muchos, Donald Trump ya es ese pato que se rompió la pata, pues sus posibilidades de reelegirse en noviembre no caminan nada bien, lo cual no es ningún secreto. Las posibilidades de Donald Trump para conservar su lugar en la Casa Blanca cada vez se ven más efímeros. Luego continúa Fray Bartolomé en su columna Templo Mayor. Hasta para los diplomáticos más novatos resulta una muy mala idea que el presidente Andrés Manuel López Obrador corra a Washington a hacer el caldo gordo a su amigo gringo. Pongamos algo en claro. El presidente López Obrador no está yendo a correr a los Estados Unidos para hacer el caldo gordo a Trump. Recordemos, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN o NAFTA, por siglas en inglés, el mismo presidente Carlos Salinas de Gortari en aquel tiempo fue a Estados Unidos a firmar el Tratado de Libre Comercio con el presidente George Bush padre y con el primer ministro canadiense Stephen Harper. Fueron los 3 mandatarios, los 2 mandatarios y el primer ministro canadiense, y ahí se reunieron en Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio. Luego hicieron lo propio también pues en México, mandaron nada más que los gringos, mandaron una representación aquí a México. En fin, el punto es, estimado lector, de que ahora que le toca al presidente López Obrador, pues ahí sí les parece una muy mala idea. Y recordemos los pronósticos fallidos de la oposición. Yo recuerdo cuando un día estaba yendo rumbo al trabajo y venía escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Luis Ernesto Derbez. Luis Ernesto Derbez fue secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Vicente Fox y actualmente es rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Resultó que le preguntaban si Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano, tenía que ir a los Estados Unidos corriendo para evitar que el gobierno estadounidense no pusiera los aranceles so pena del problema migrante. Es decir, la lógica estadounidense era: si no detienes el problema migrante, te pongo aranceles, te pongo impuestos a los productos mexicanos que entren a los Estados Unidos. La realidad es que, pues, sí sirvió que Marcelo Ebrard haya ido y se haya adelantado a las decisiones y a las acciones del gobierno de los Estados Unidos. En aquella entrevista, Luis Ernesto Derbez dijo que no iba a servir de nada que Ebrard fuera a hacer antesala a la oficina de Joe Biden, del vicepresidente de los Estados Unidos para evitar lo de los aranceles. Él juró por todos los santos y por todo el panismo, casi recordemos que es del PAN, que no iba a pasar nada, que no iba a conseguir nada. Después de una semana de diálogos y de intercambios de ideas, recordemos que se hizo una manifestación, ya estaba programada una manifestación para hacerse en Tijuana, para ir a decirle al presidente Trump en la frontera que en México no estaba de acuerdo en lo de los aranceles y que lo que necesitábamos eran palabras, no muros ni impuestos extras, que nos podíamos entender como 2 naciones civilizadas. Lo cierto es que cuando Marcelo Ebrard regresa a México, la manifestación en la frontera norte de México en Estados Unidos, en la ciudad de Tijuana, sí se realizó, pero además sirvió para dar la buena noticia de que Donald Trump no iba a poner los aranceles,
y que lo único que iba a hacer México era adelantar un proyecto que ya se tenía programado, que era el control de la frontera sur con Guatemala. O sea, el hecho de que se haya echado a andar la propuesta migrante del gobierno mexicano y que por consecuencia beneficia a los Estados Unidos, ya estaba programada, solo la tuvieron que adelantar. Y fue bajo condiciones humanitarias. En este caso dicen que es un gran error, pero la realidad es que ya se había dicho desde hace meses, incluso desde la campaña, cuando estaba la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio se modificara. López Obrador dijo que de los pocos viajes que haría durante su gobierno, si ganaba la elección, sería a los Estados Unidos para firmar el TEMEC. Ya llegó el momento y ahora les parece una muy mala idea. Híjole, y antes recordemos también cómo decían que el mundo era global, que cómo era posible que se aislara, y ahora que va a salir le dicen que es mala idea. Bueno, continúa. A algunos les preocupa que el tabasqueño les sirva de especialidad a la casa de Trump, la humillación pública y el trato denigrante, sobre todo porque se supone que cuida tanto la dichosa investidura presidencial. No, señor Bartolomé, no es la dichosa investidura presidencial, es la investidura presidencial, misma investidura que han ostentado Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, y a la que muchas veces más de algunos de los periodistas que escriben para este diario se refirieron con mucha reverencia. No es la dichosa, es la investidura presidencial. Parece que se le olvida quién es Trump, pese a que hace algunos días el propio López Obrador reconoció que Estados Unidos no cumplió con la ayuda que iba a dar a Centroamérica, dejándole a México el triste papel de ser el Border Patrol del Suchiate. O sea, no cumplió, sí, pero una cosa es la situación migrante y otra cosa es la situación económica, la relación económica de México con los Estados Unidos. Bien, esa reunión podría servir precisamente para reclamar y alzar la voz en territorio estadounidense sobre la omisión que han hecho los Estados Unidos sobre el problema migrante. O sea, pareciera que a Fray Bartolomé y el Reforma se les está olvidando más bien quién es López Obrador. No es que López Obrador no sepa quién es Trump, no. Más bien el Reforma no sabe quién es López Obrador. Y si eso dijo en una conferencia de prensa, que obviamente todos sabemos que la ven en los Estados Unidos, pues por consecuencia, podría ser una muy buena oportunidad para que el presidente alzara la voz en la casa del presidente, en la Casa Blanca. Según cuentan, concluye el párrafo, la Cancillería venía negociando el encuentro, pero en los hechos, Trump dijo, te quiero aquí, y López Obrador comenzó a hacer maletas, fraternizar con Donald Trump en plena campaña presidencial. Es una idea tan mala que hasta se le ocurrió a Enrique Peña Nieto. A ver, aquí un detallito muy, muy, muy fuerte. López Obrador no hizo maletas en cuanto se le ocurrió a Donald Trump. De hecho, a López Obrador se le requería en julio. En julio se especulaba la fecha del 1 de julio. Y acaba de decir el presidente, no, el 1 de julio no voy porque celebramos el segundo año de la victoria democrática de México, el del cambio. Si eso hubiera sido cierto, si estuviera ya a punto de correr, ya estaría definida la fecha, cómo va a ir, a dónde va a ir, e incluso podremos hablar de su primer vuelo privado para llegar en vuelo directo de la Ciudad de México a Washington. El día de hoy en la mañanera ya mencionaba el presidente que no hay vuelos directos de México a Washington, por lo cual tendrá que hacer una escala. Todavía no sabemos si va a ser dentro del territorio nacional o si será en alguno de los estados de la Unión Americana. Primero. Segundo, la mala idea de invitar a Trump por parte de Peña Nieto no fue por el hecho de invitarlo. El enorme error fue que Donald Trump era candidato a la presidencia de los Estados Unidos y le dio tratamiento de jefe de Estado. ¡Jefe de Estado!
no de candidato, no de visitante distinguido, no de empresario, porque recordemos que todavía venía en su calidad de pues, empresario que tenía aspiraciones políticas. Vino y se le dio tratamiento de jefe de Estado. Esa fue la mala idea que tuvo el gobierno peñista. Darle ese tipo de tratamiento cuando el hombre era candidato. O sea, aquí se ve cómo se tergiversan las notas. Por lo tanto, ir a los Estados Unidos con un motivo específico, que es la firma del Tratado de Libre, ya no es Tratado de Libre Comercio, es el Tratado Comercial Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Y en segundo lugar, pues para alzar la voz con alguna circunstancia. Además, recordemos, el presidente López Obrador es muy dado a visitar él mismo diversos lugares. ¿Cuándo habíamos visto a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, o Felipe Calderón, o incluso el mismo Fox, que se decía ser del pueblo, visitar tanto municipio tan seguido? ¿Cuándo habíamos visto a estos tres personajes viajar, por ejemplo, en camionetas sin mayor escolta? ¿Cuántas veces? Nunca. El presidente López Obrador es muy dado de ir y visitar. No nos extrañe también que vaya a aprovechar su visita a los Estados Unidos para ir, por ejemplo, a algunas embajadas, consulados y visitar comunidades de migrantes. Es una muy buena oportunidad que el presidente López Obrador vaya a los Estados Unidos. No es una pérdida de tiempo, no es para hacerle el caldo gordo a Trump y seguramente se hará respetar como hasta ahora lo ha hecho. No olvidemos que cuando era presidente electo, el gobierno de los Estados Unidos manda una delegación de alto nivel, tanto que el mismísimo secretario de Estado, Mike Pompeo, encabezó la visita y vino acompañado con uno de los asesores más cercanos al presidente Trump, que es su yerno. Ay, ¿cómo se llama el yerno de Trump? De esas cosas que se nos pasan. Vamos a buscar rapidísimo. Así, cuando uno está grabando, de repente se le van algunos detallitos. Vamos a ver. Yerno. Jared Kushner. Sí es cierto. Perdón. Sí es cierto. Jared. Oh. Aquí está. Recordemos. Vamos a ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, va otra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y vimos a un López Obrador humillado. Si Donald Trump no respetara a México, no hubiera mandado una delegación de este tamaño. Es así de sencillo. Aquí tenemos a Jared Kushner, el yerno del presidente y uno de los sus asesores más cercanos. Y tenemos también a Mike Pompeo, el secretario de Estado. Imagínense. Y para acabarla de amolar, la escena encabezada por el presidente Juárez, que recordemos que suspendió el pago de la deuda externa y eso incomodó a las potencias extranjeras a mediados del siglo XIX y un México recién independizado, muy castigado por cómo lo dejó la colonia. Así que, señores de Reforma, tantita más seriedad, ¿sí? Por favor, tengan la amabilidad, tengan la bondad. Ahora, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Dicen algo? Por aquí, vamos a ver. Aquí está. Dice, por aquí estaba viendo un tuit de alguien que le contestaba a Dolly Estevas. Dice Shion, dice, me encanta el desdén de Dolly Estevas a la visita de AMLO a Washington. Trump no va a ganar nada. A AMLO ni lo conocen en Estados Unidos. Los demócratas no saben ni su nombre. Y le dice, nada más lo conocen 40 millones de mexicanos residentes, Dolia. Nada más 40 millones. Y lo conoce el gobierno de Estados Unidos, que es quien lo debe conocer. Aquí Renata Turrent, quien por cierto es una de las candidatas a ocupar la dirección de la CONAPRED, comparar la visita de Trump con Peña Nieto, con la de AMLO, es franca pereza analítica. Totalmente de acuerdo con Renata Turrent.
Vemos aquí a Felipe Calderón con Joe Biden. Vimos que ya se empezaron a adelantar. Miren, nada más, la reforma. La reacción que no baja el presidente de acabado, desplomado, de presidir un sexenio muerto. Ahora está preocupadísima porque la visita de López Obrador a Estados Unidos contribuye a la reelección de Trump. AMLO tiene poder e influencia o no. Decídense. Si es cierto, primero decían, no, es un donade, y ahora resulta que le va a hacer el caldo gordo a Trump. Pues sí, toda la razón. ¿Qué más dice? Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita, ¿qué dice? Aquí la liga correcta del texto del esposo de la embajadora en Washington que dice que sería un error histórico la visita de AMLO a Trump y pide que regrese la cordura. Al parecer ay, Juan Ignacio, hay que aprender a escribir. Al parecer la 4T tiene problemas con los esposos. No, pues sí. Y luego de Milenio. Bueno, nuestro monero hablante Alberto Telles, quien hizo aquel cartón que incomodó a Carlos Loret de Mola, Lord Montajes. Fachitos dicen que Trump solo utilizará a Andrés Manuel para hacerse promoción con su visita a Washington, pero ahí tuitean que AMLO nos quiere convertir en Venezuela como Maduro otra vez y dejan de lado que Trump no es feliz con Maduro. Sabemos que las redes están muy encontradas. Gran visita de AMLO a Estados Unidos. Los fachos pedían que viajara al exterior. Sus ruegos fueron escuchados. Exactamente. ¿Cuánto tiempo no estuvieron fregándolo? Es que se está aislando. Es que no viaja al extranjero. Es que nos va a convertir en Venezuela. Ahí está, va a viajar a los Estados Unidos, su primer viaje internacional. ¿Cómo es posible? Le va a hacer el caldo gordo a Trump en el proceso electoral. O sea, decídanse, por favor. Carla Salazar dice, AMLO le daría la espalda a millones de mexicanos con visita a Trump. Ajá, por favor, Felipe Calderón. Le dio la espalda a todo México al tener un narco como secretario de Seguridad Pública. Tómala. Jorge Armando Rocha, que este personaje, ay, no es necesario. Este personaje es de TV Azteca, periodista y politólogo de ADN 40. Dice, EPN le puso tapete a Donald Trump cuando era candidato y lo defendieron como nunca, pero visita de estado de AMLO a Washington con motivo del TEMEC sería un error. Ajá. Carlos Bravo, regidor, la visita de AMLO a Estados Unidos sería, por un lado, para defender los intereses económicos de México y por otro, para agradecer la buena disposición de Trump con México y agradecer entre comillas. ¿Será que no oyen lo absurdo que suena decir que vas a defender y a agradecer al mismo tiempo? Pues no, lo cortés no quita lo valiente. Puedes defender unas cosas y agradecer por otras. Pero bueno, Carlos Bravo pues, es un analista político en de opinar con Leo Zuckerman, así que no le podemos pedir más. ¡Latinos! Visita de Trump no es por cuestiones electorales, es una visita de Estado. AMLO, bueno, hasta que le produce una nota normal. Jorge Ramos, leí un artículo donde el payaso de Jorge Ramos está molesto por la visita que tendrá con Trump. Cuando intento leer el tweet que menciona el artículo, encuentro que no puedo acceder a su perfil risible. Yo solo comento, cuestiono, pero ni cuenta que las personas sean blanditas. Ay, mira, lo bloqueó. Qué raro. A mí no me han bloqueado, por cierto. Campechaneando, el amigo Campechaneando decían como no habla inglés el presidente López Obrador, tendríamos una mala relación con Trump, pues volvió a hablar bien del presidente de México, incluso que espera verlo pronto en la Casa Blanca. El Universal, una visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca no es oportuna. Es un momento en que Estados Unidos tiene un proceso electoral para renovar, considerar internacionalistas. No es que no sea un buen momento, es el momento. Se está firmando el tratado comercial, uno de los tratados comerciales que podría ser el más importante del sexenio, por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, no porque Estados Unidos sea un país superpoderoso al que hay que rendirle pleitesía. Es el momento en el que tiene que ir, o sea, tiene que dar la cara, no puede mandar a cualquier funcionario público. Vuelvo a mencionar, cuando el Telecán, Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Stephen Harper estuvieron sentados en la misma mesa firmando el documento. Así que no salgan con que es un mal momento para ir. Si ya se tiene consignado el tratado, pues hay que ir. No en balde también se está negociando la presencia de Justin Trudeau, primer ministro canadiense, para que
para que ya la firma formal pueda llevarse a cabo. Bueno, en fin, Pedro Ferriz, ya el últimos dos. ¿Cómo considera para los intereses de México la visita que AMLO le hará a Donald Trump? Lleva 5,021 votos. 16, así, nada más vean, acierto o fracaso. Pues nosotros lo consideramos un acierto. Miren, a Pedro Ferriz ahora sí le está alcanzando para comprar los bots. ¿Quién está pagando? Bueno, si Silvano Aureoles está patrocinando Latinus, no veo por qué otro gobernador no pueda patrocinar a Pedro Ferriz. Y Julio Astillero. Es una visita de Estado, ¿no? Y no por cuestiones políticas. AMLO sobre nuestro encuentro. Nota de Organización Editorial Mexicana, Infomex. Bueno, amigas y amigos, pues esto está que arde. Es un tema un poco candente. Vamos a seguir escuchando seguramente hablar sobre este tema a lo largo de estos días. Nosotros vamos a mantenernos al pendiente para mantenernos informados y con un análisis crítico. Pues sí, porque ciertamente hay que ir a firmar, pero acabo de decir también que sería un buen momento para que el presidente se manifestara sobre el tema de los migrantes, visitara embajadas, consulados y algunas comunidades de migrantes en los Estados Unidos. Ya veremos qué pasa. Seguramente cuando se vaya aproximando la fecha de la visita, el presidente nos hará llegar su itinerario para ver qué es lo que va a hacer en concreto, además de la visita a la Casa Blanca al presidente Donald Trump. Muy bien, amigos, pues esto es todo por ahora, por esta entrega. Les invitamos a que regalen su pulgar arriba, que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos video, que compartan nuestros contenidos en sus redes sociales. Mi nombre es Rodrigo, soy el crítico político y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.